Fíjate, Silvia, cómo hace una defensa de la mujer, cosa que repitió Víctor Hugo. Víctor Hugo nació en Besançon en 1802 y falleció en París en 1885. No es posible citar brevemente sus obras, libros de poemas y obras de teatro, pero no podemos dejar de mencionar que el prefacio de su obra Cromwell es considerado el manifiesto del movimiento romántico, movimiento del cual, como ya hemos dicho, se lo considera el líder absoluto en Francia. Y recordemos también que pronunció numerosos discursos sobre temas políticos, como la condición de la mujer, a favor de la escuela laica y gratuita, a favor de la paz, del sufragio universal y contra la pena de muerte. Irene, obviamente Víctor Hugo fue un hombre comprometido con su país y con su tiempo. Exactamente, Silvia. ¿Te parece que veamos otro de sus poemas en el cual expresa sus sentimientos hacia la matemática? Claro que sí. No olviden que somos profesoras de matemática. Y nuestro programa se llama Matemática en su salsa. Ahora, ¿cuál es el poema de Víctor Hugo que habla de sus sentimientos hacia la matemática? Se titula Infierno o Paraíso y dice: yo era entonces presa de las matemáticas. Tiempo oscuro. Niño conmovido por el escalofrío poético, se me entregaba vivo a las cifras, negros verdugos. Se me obligaba a la fuerza a engullir el álgebra. Se me retorcía desde las alas hasta el pico en el horroroso potro de tortura de las X y las Y. Desgraciadamente, me atiborraban bajo los huesos maxilares del teorema, adornado con todos sus corolarios. Sin embargo, se puede ser poeta y matemático. Qué precioso e interesante poema. El poeta se refiere a su niñez y expresa sus sentimientos hacia la matemática. Se siente agobiado por ella en el recuerdo. Aunque el verso final, sin embargo, se puede ser poeta y matemático, indica una reconciliación. Exactamente. Una pregunta para nuestros oyentes. ¿Cuál es la pregunta, Irene? ¿Qué sienten por la matemática? Qué buena pregunta. Yo agregaría, ¿qué sentían cuando iban a la escuela? Los que no la querían, ¿se reconciliaron con ella como Víctor Hugo? Si quieren contarnos qué sintieron o qué sienten hacia la matemática, pueden escribirnos a nuestra dirección de email, que es matemática-en-su-salsa@yahoo.com.ar. Hemos hablado de la importancia que dan los románticos a los sentimientos, y en particular acabamos de ver, de la mano de Víctor Hugo, sus sentimientos hacia la matemática. O sea, un poeta romántico opina sobre la matemática, y también hubo matemáticos que compartieron los ideales románticos. Claro, Iré, podríamos contarles a nuestros oyentes sobre ellos. Te referís a Evaristo Galois y a Niels Abel. Exactamente, a quienes Francisco Vera, en su maravilloso libro 20 matemáticos célebres, dedica el primer capítulo y los llama los dos matemáticos más jóvenes de la historia. Con razón, pues Abel nació en 1802 y vivió 27 años. Y Galois nació en 1811 y no llegó a cumplir los 21. Son los matemáticos más jóvenes, pero son también, a nuestro parecer, los matemáticos románticos. ¿Por qué románticos? Porque no solo vivieron en los años en que se desarrolló el romanticismo, también sintieron un apasionado amor por sus respectivas patrias, lucharon por la libertad, realizaron obras geniales y revolucionarias dentro de lo suyo, o sea, de la matemática,
y murieron muy jóvenes, Abel de tuberculosis y Galois en un duelo por una mujer. En cuanto a Évariste Galois, que como ya hemos dicho, nació en 1811 y murió en 1832 en París, Francia, agreguemos que su actividad científica se entremezcló con una actividad política de ardiente revolucionario en los turbulentos días del París de 1830. Ire, ¿nos recordás la situación en Francia en ese momento? Sí, tenemos que empezar un poquito más atrás. Con la derrota de Napoleón, vuelve a instaurarse la monarquía en Francia, en la figura de Luis XVIII, que gobierna hasta 1824. A su muerte, toma el poder su hermano, que fue Carlos X, quien impuso la pena de muerte por el delito de sacrilegio, restringió la libertad de prensa y devolvió las universidades a los jesuitas. Con el tiempo disolvió la Cámara de Senadores y llegó el momento en que los obreros parisinos salieron a la calle y levantaron barricadas. Esta sublevación se conoció como Revolución de Julio o Revolución de 1830. ¿Qué sucedía mientras tanto con Galois? A los 16 años ya era un buen conocedor de la matemática de entonces. Sufre su primera decepción al fracasar en su intento de ingreso en la Escuela Politécnica. Y las decepciones continúan en su vida, cuando una memoria presentada a la academia y puesta en manos de Cauchy se extravía, y cuando un segundo fracaso le cierra las puertas de la Politécnica. Luego en 1829 y 1830 hace conocer sus primeros trabajos sobre fracciones continuas, cuestiones de análisis, teoría de las ecuaciones y teoría de números, así como un resumen de una segunda memoria presentada a la Academia para optar al Gran Premio de Matemática, la que también se pierde. En 1831, envuelto en los acontecimientos políticos, es expulsado de la escuela normal, donde entonces estudiaba, y con el propósito de dedicarse a la enseñanza privada, anuncia un curso de álgebra superior. ¿Qué pasó con el curso? ¿Qué pasó? No tuvo oyentes, y Galois ingresa en el ejército a la vez que redacta una memoria, la última, hoy llamada Teoría de Galois, que remite a la Academia y que Poisson califica de incomprensible. Acá es totalmente válido recordar que Bell, en su libro Grandes Matemáticos, inicia el capítulo sobre Galois diciendo que la inteligencia luchó contra la estupidez. Evidencia no le faltó. Más tarde, Galois es detenido y pasa casi un año en la cárcel. Al recobrar la libertad, se ve envuelto en una cuestión de honor por una infame coqueta y muere en el duelo consiguiente.